¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre el arca de Noé estuviera equivocado? Durante siglos, las personas han buscado el mayor artefacto perdido en la historia de la humanidad, el arca de Noé. Muchos creen que descansa en lo alto de los picos congelados del monte Ararat. Pero, ¿y si hemos estado buscando en el lugar equivocado? La Biblia en realidad no dice monte Ararat, sino las montañas de Ararat. Y cuando desciframos el hebreo antiguo, descubrimos una pista tan poderosa que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre dónde realmente aterrizó el arca. ¿Podría una verdad bíblica pasada por alto, oculta durante miles de años, llevarnos a una montaña diferente? ¿Qué dice Jesús mismo sobre el diluvio de Noé y los tiempos finales? ¿Podría este descubrimiento tener un significado profético más profundo para nuestro mundo hoy? Quédate con nosotros, porque estamos a punto de descubrir registros históricos revolucionarios, hallazgos arqueológicos impactantes y conexiones proféticas en la Biblia que no escucharás en ningún otro lugar. Pero antes de comenzar, si te apasiona la historia bíblica, la profecía y las verdades ocultas, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras revelaciones. Comenta abajo, ¿crees que el arca de Noé sigue existiendo? ¿Dónde crees que aterrizó? Comparte este video con otros, es hora de descubrir la verdad juntos. Esto no es solo una historia, es un descubrimiento que podría redefinir la historia y prepararnos para lo que viene. Comencemos el viaje. La historia del arca de Noé es uno de los relatos más antiguos y ampliamente conocidos en la historia de la humanidad, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6 hasta capítulo 9. Es una historia de juicio divino, salvación y pacto, un momento en el que la humanidad estuvo a punto de ser borrada de la faz de la tierra. Según la Biblia, el mundo se había llenado de corrupción y violencia. En Génesis capítulo 6 versículo 5, leemos: El Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad del género humano en la tierra. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, streaming now only on Netflix. Y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solamente mala todo el tiempo. En respuesta, Dios ordena a Noé, descrito como un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo, Génesis, capítulo 6, versículo 9, que construya un arca, una enorme estructura de madera que serviría como refugio para él, su familia y parejas de cada criatura viviente en la tierra. Dios da a Noé instrucciones precisas. El arca debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Génesis, capítulo 6, versículo 15, lo que equivale a la impresionante longitud de 515 pies, 157 metros, aproximadamente el tamaño de un portaaviones moderno. Debe ser recubierta con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Debe tener 3 niveles y una sola puerta. Entonces, tal como Dios había advertido, llegaron las aguas del diluvio. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7, versículo 12, cubriendo incluso las montañas más altas. Toda criatura viviente fuera del arca pereció, y solo Noé y los que estaban con él sobrevivieron. Luego viene un versículo crucial en Génesis capítulo 8, versículo 4. Y el arca reposó en el 7º mes, en el día 17 del mes, sobre las montañas de Ararat. La mayoría de las personas asumen que esto se refiere al actual monte Ararat en Turquía, pero el texto dice montañas en plural. ¿Podría esto significar una región más amplia en lugar de un solo pico? Pista en hebreo es crucial, pero antes de llegar a ella, examinemos si el monte Ararat es realmente una ubicación probable para el arca. Durante siglos, exploradores, aventureros y arqueólogos han buscado en el monte Ararat los restos del arca de Noé. La creencia de que el arca podría estar aún preservada, sepultada bajo hielo o roca,
ha llevado a algunas de las expediciones más audaces de la historia. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? A pesar de su asociación generalizada con el Arca de Noé hoy en día, el monte Ararat no fue identificado explícitamente como el sitio del desembarco del Arca hasta la época medieval. Historiadores de la Iglesia primitiva como Eusebio siglo IV después de Cristo y Marco Polo siglo XIII después de Cristo lo mencionaron, pero ninguna fuente bíblica o judía antigua lo confirma como la ubicación real. Aún así, esto no ha detenido innumerables búsquedas modernas, con algunos afirmando haber encontrado evidencia del arca misma. Uno de los hallazgos más famosos ocurrió en 1959, cuando un capitán de la Fuerza Aérea de Turquía, İlhan Durupinar, tomó fotografías aéreas de una extraña formación con forma de barco en las laderas del monte Tendürek, aproximadamente a 20 millas 32 kilómetros al sur del monte Ararat. Esta estructura, más tarde llamada Sitio Durupinar, despertó el interés mundial debido a su sorprendente parecido con un gigantesco barco enterrado en la superficie de la montaña. Aquí está lo que lo hizo significativo. La formación medía aproximadamente 300 codos de largo, coincidiendo con las dimensiones bíblicas del Arca Génesis, capítulo 6, versículo 15. Escaneos con radar de penetración en el suelo sugirieron la presencia de estructuras subterráneas. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Que algunos investigadores creían que podían ser restos de madera. Estudios geológicos, sin embargo, argumentaron que la estructura era una formación rocosa natural, moldeada por deslizamientos de tierra y erosión. ¿Podría este realmente ser el lugar de descanso del Arca de Noé, o simplemente una coincidencia? Mientras que algunos están convencidos de su autenticidad, otros, incluyendo a muchos geólogos, lo descartan como un fenómeno geológico natural. El sitio Durupinar no es el único supuesto hallazgo. A lo largo de los años, numerosos buscadores del arca han afirmado haber encontrado restos de madera o artefactos en el monte Ararat mismo. Expediciones notables incluyen: descubrimiento otomano de 1883. Un grupo de oficiales turcos supuestamente encontró una enorme estructura de madera en lo alto de las montañas después de que un terremoto expusiera parte de ella. Fotografías de inteligencia de los Estados Unidos en 1949 durante la Guerra Fría. Aviones espía estadounidenses capturaron imágenes de un misterioso objeto en la cima del monte Ararat, lo que desató la especulación. Vigas de madera de Fernán Navarra. En las décadas de 1970 y 1980, un explorador francés recuperó muestras de madera petrificada en el monte Ararat, afirmando que eran parte del arca. Sin embargo, estudios posteriores sugirieron que la madera era mucho más reciente que la época de Noé. Imágenes satelitales de la NASA en el año 2006, fotografías de alta resolución, mostraron estructuras anómalas bajo la capa de hielo de Ararat, pero nada concluyó. A pesar de todos estos descubrimientos, no se ha encontrado ninguna prueba sólida. ¿Podría el arca seguir enterrada profundamente bajo el hielo, esperando ser revelada? ¿O hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? La respuesta podría sorprender. En la siguiente sección, exploraremos una pista olvidada en hebreo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre el Arca de Noé. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La Biblia no dice que el Arca de Noé aterrizó en el monte Ararat, una única montaña, sino en las montañas de Ararat, Hare Ararat en hebreo.
Pero aquí está la clave: Ararat no era originalmente el nombre de una sola montaña, era una región. Para entender lo que realmente significa Ararat, debemos remontarnos a la historia. En la antigüedad, la región llamada Ararat era conocida como Urartu, un reino de la Edad del Hierro que floreció entre los siglos IX y VI a.C. Urartu fue una civilización poderosa que abarcaba lo que hoy es el este de Turquía, Armenia y el noroeste de Irán. El nombre bíblico Ararat es simplemente la adaptación hebrea de Urartu. Esto está confirmado por los registros asirios, donde el nombre Urartu aparece con frecuencia como una tierra de fortalezas poderosas y reinos montañosos. Isaías capítulo 37, versículo 38, confirma esta conexión bíblica. Y Esarhadón su hijo reinó en su lugar en la tierra de Ararat. La tierra de Ararat no es un solo pico, sino una vasta región montañosa. Si el arca descansó en algún lugar de las montañas de Ararat, podría estar en cualquier parte de esta extensa área, y no solo en el actual monte Ararat. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. Podría ser que los exploradores hayan pasado siglos buscando en el lugar equivocado, debido a un malentendido del texto bíblico. Si las montañas de Ararat son en realidad las montañas de Urartu, entonces el arca de Noé podría haber aterrizado en cualquier parte de esta vasta región. Algunos estudiosos creen que otras montañas dentro del reino de Urartu, como el monte Yudi, se ajustan aún mejor a la descripción bíblica que el propio monte Ararat. Esta pista en hebreo lo cambia todo. Podría ser que el verdadero lugar de descanso del arca de Noé esté en una ubicación completamente diferente, una que se alinee más precisamente con los registros históricos antiguos. En el próximo capítulo, revelaremos la teoría alternativa más fuerte: el monte Yudi, la montaña que muchos primeros cristianos, musulmanes y historiadores judíos creían que era el verdadero lugar de desembarco del arca de Noé. Acompáñanos mientras descubrimos esta verdad histórica perdida. Unas fuentes antiguas sugieren que la verdadera ubicación del arca es en realidad el monte Yudi, un pico situado en el sureste de Turquía, mucho más al sur que el comúnmente buscado monte Ararat. Exploremos la evidencia más convincente que sugiere que el monte Yudi es el verdadero lugar de descanso del arca de Noé. 1. La tradición islámica, el Corán, que relata la historia de Noé Nu en árabe. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Afirma específicamente que el arca aterrizó en el monte Yudi. Y fue dicho: oh tierra, traga tu agua, y oh cielo, detén tu lluvia, y el agua se retiró, y el decreto se cumplió, y el arca se posó sobre Al-Judí, y se dijo: lejos sean los injustos. Sura, capítulo 11, versículo 44. A diferencia del término vago montañas de Ararat, este texto menciona explícitamente el monte Yudi. Las tradiciones orales locales entre las comunidades kurdas, turcas y asirias también sostienen que el arca aterrizó aquí, y muchos afirman que remanentes de una antigua estructura de madera existieron cerca de su cima. Dos fuentes cristianas antiguas, mucho antes de que el monte Ararat se popularizara como el lugar de descanso del arca, varios eruditos e historiadores cristianos primitivos hicieron referencia al monte Yudi en su lugar. Eusebio de Cesarea, siglo IV después de Cristo, escribió que los cristianos que vivían en Mesopotamia identificaban una montaña en Armenia donde el arca había descansado. Los estudiosos argumentan que esta podría ser el monte Yudi, que estaba dentro de la influencia histórica armenia. Jacob de Nisibi, siglo IV después de Cristo, un obispo y teólogo,
Supuestamente escaló el monte Giudi y afirmó haber visto restos del arca. La obra cristiana siríaca Cueva de los Tesoros siglo VI después de Cristo menciona el monte Giudi como el lugar de aterrizaje del arca, reforzando su importancia en el cristianismo primitivo, a diferencia del monte Ararat, que nunca fue mencionado explícitamente en las tradiciones cristianas o judías antes de la Edad Media. El monte Giudi tiene una conexión de larga data con el Arca de Noé. ¿Por qué entonces Ararat se convirtió en la teoría dominante en los tiempos modernos? Si el monte Giudi tiene un respaldo histórico tan fuerte, ¿por qué la mayoría de las personas hoy en día asocian el Arca de Noé con el monte Ararat? La respuesta se encuentra en los mapas medievales europeos y en malentendidos sobre la geografía bíblica. Esto es lo que sucedió. Los cartógrafos medievales, que no estaban familiarizados con la antigua región de Urartu, el Ararat bíblico, asumieron que la imponente montaña Ararat en la actual Turquía era la montaña descrita en Génesis. Marco Polo, siglo XIII después de Cristo, viajó por Armenia y registró que el arca descansaba en una gran montaña allí. Esto solidificó aún más la creencia europea de que el monte Ararat era la ubicación del arca. En los siglos XIX y XX, exploradores y misioneros occidentales alimentaron la fascinación por el monte Ararat, organizando expediciones y afirmando haber visto estructuras similares al arca en la montaña. Con el tiempo, la evidencia bíblica e histórica original que favorecía al monte Giudi fue opacada por el interés popular en el monte Ararat, pero es posible que hayamos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo. Ya sea que el arca de Noé esté enterrada bajo el hielo del monte Ararat, descansando en el monte Giudi, o escondida en otro lugar del vasto mundo antiguo, la verdadera pregunta es, ¿por qué importa hoy en día? La respuesta se encuentra en la profecía. Jesucristo mismo hizo referencia al diluvio de Noé al describir los tiempos finales. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos está advirtiendo que, así como el diluvio llegó repentinamente y tomó al mundo por sorpresa, el juicio final vendrá de la misma manera. Las personas estarán viviendo sus vidas sin darse cuenta de que el juicio está cerca, tal como sucedió en los días de Noé. Veamos más de cerca lo que dice la Biblia sobre el mundo en la época de Noé, y comparémoslo con el mundo de hoy. Un mundo lleno de corrupción y violencia. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solamente mala todo el tiempo. Mira a tu alrededor hoy. La violencia está en su punto más alto. La corrupción es desenfrenada y la decadencia moral se está acelerando. La sociedad está rechazando cada vez más a Dios, tal como lo hizo antes del diluvio. 2. La gente ignoró las advertencias. Noé predicó durante 120 años, advirtiendo a la gente sobre la destrucción venidera. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Pero se burlaron de él y se negaron a escuchar. Hoy en día muchos ignoran las advertencias de la profecía, descartando la verdad bíblica
como mitos o teorías de conspiración. 3. El juicio llegó de forma repentina y total cuando llegó el diluvio. No hubo una segunda oportunidad. La puerta del arca se cerró y el juicio cayó sobre la tierra. ¿Podría ser que estemos al borde de un momento similar? Un tiempo en el que el juicio llegará de repente, y solo aquellos que estén preparados serán salvos. El arca de Noé no fue solo un barco, sino un símbolo, un presagio de la salvación. Así como Noé y su familia fueron salvados dentro del arca, Dios ha provisto un arca de salvación para nosotros hoy, Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noé tuvo que entrar en el arca para ser salvo. Hoy debemos entrar en una relación con Jesús para ser salvos del juicio venidero. La pregunta es, ¿estás dentro del arca o estás ignorando las señales? Igual que la gente en los días de Noé. La historia del arca de Noé es más que historia, es una advertencia para el futuro. El diluvio llegó de repente, y solo aquellos que escucharon el llamado de Dios fueron salvos. Estamos viviendo en los últimos días antes del juicio. ¿Estás listo? ¿Estás dentro del arca o estás afuera, ignorando las señales? Pero hay esperanza. Así como Dios proveyó un arca para Noé, Él ha provisto un camino de salvación para nosotros. Si este mensaje te habló, no te vayas sin tomar acción. Dale me gusta a este video para compartir la verdad. Suscríbete para más revelaciones bíblicas impactantes. Comparte esto con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y lo más importante, vuélvete a Cristo hoy. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account.